pudo haber sido una estrella, pero el racismo le robó el sueño y el dolor lo convirtió en miedo. Miedo a que su hijo también se estrelle contra un mundo injusto. Por eso, sin darse cuenta, levantó una barrera, no para protegerlo, sino para impedirle volar. Esta es la historia de un hombre que cargó sus heridas y luego las heredó a su propia sangre. Corre la década de 1950. Troy Mattson, un hombre de mediana edad, camina con pasos firmes por las calles de Pittsburgh después de un día de trabajo en la recolección de basuras. Su amigo fiel Bono lo acompaña. Ambos bromean, se cuentan anécdotas y entre risas comparten la bebida que les relaja los músculos cansados. Pero en la voz de Troy se adivina una mezcla de orgullo y amargura. Orgullo porque logró un empleo estable, algo que para un afroamericano en esa época no era fácil. Amargura porque en el fondo siente que la vida le debe mucho más. Troy pudo haber sido una estrella del béisbol, tenía talento, fuerza y pasión, pero el racismo le cerró las puertas. Cuando él estuvo en su mejor momento, las grandes ligas no aceptaban a jugadores negros. Y aunque años después todo empezó a cambiar, para él ya era tarde. Esa frustración lo persigue, se filtra en cada conversación, en cada gesto. No lo dice abiertamente, pero se nota. Su vida se convierte en un duelo eterno, como un destino que siente injusto. En casa lo espera Rose, su esposa. Ella es el pilar del hogar, cálida, paciente, capaz de mantener el equilibrio cuando Troy se deja arrastrar por los demonios internos. Con ella el hombre ríe, discute y se muestra vulnerable. Rose entiende sus heridas, pero también su dureza. Para ella, amar a Troy es aceptar sus luces y sus sombras, aunque a veces esas sombras se vuelvan demasiado pesadas. El hijo menor Cory sueña con triunfar en el fútbol americano, sueña con abrirse camino, con romper las barreras que aplastaron a su padre, pero ahí surge el primer gran choque. Troy no lo apoya, le repite que el deporte no da de comer, que no confíe en promesas vacías y que busque un trabajo real. En el fondo, su rechazo no es de desinterés, sino el miedo. El miedo de ver a su hijo sufrir el mismo destino que él, pero ese miedo se transforma en prohibición, en control, en una barra invisible que levanta entre padre e hijo. La casa se convierte en un campo de tensión. Troy construye literalmente una cerca en el patio, mientras sin darse cuenta levanta también cercas emocionales a su alrededor. Bono, siempre observador, señala que esas barreras sirven tanto para mantener a los demás fuera como para retener a quienes temen escapar. Rose quiere la cerca para proteger a su familia, para unirla. Troy, en cambio, la levanta como un reflejo de su propio encierro. Mientras tanto aparece Leons, el hijo mayor de Troy, futuro de una relación pasada. Leons es un músico de jazz, un soñador que pide dinero prestado de vez en cuando. Troy lo critica por no tener un empleo estable, por perseguir ilusiones que según él no lo llevan a nada, pero detrás de esas críticas se esconde un dolor distinto. Ve en su hijo un reflejo de lo que él mismo quiso ser y nunca pudo lograr. Y en medio de todo eso está Gabriel, el hermano de Troy, marcado por las secuelas de la guerra. Un hombre con discapacidad mental producto de una herida en combate, que camina con una trompeta y habla de abrir las puertas del cielo. Gabriel simboliza la inocencia, la tragedia, pero también la esperanza. Troy lo cuida, aunque a veces ese cuidado se convierte en una carga más sobre sus hombros. En estas primeras escenas la vida parece sencilla, trabajo, discusiones familiares, bromas entre amigos, pero bajo la superficie late un conflicto más profundo. Troy está atrapado entre el orgullo y la frustración, entre el deseo de proteger y el impulso de controlar. Sus palabras son duras, sus decisiones son firmes, pero en el fondo es un hombre que no sabe cómo reconciliarse con el pasado. En este punto vemos a una familia que intenta mantenerse unida, pero en la que cada miembro comienza a sentir las grietas de una muralla que poco a poco se vuelve insoportable. La casa se llena de risas y discusiones, de promesas y de reproches, y la cerca que se construye en el patio se convierte en un símbolo de todo lo que los ata y los separa. La tensión entre padre e hijo va creciendo como una tormenta que todos sienten venir. Cory, joven y decisivo, recibe la oportunidad de su vida, un reclutador que lo quiere para jugar fútbol americano en la universidad. Su sueño parece casi cumplirlo, algo que podría abrirle un futuro distinto al de su padre, pero cuando se lo cuenta con ilusión la respuesta de Troy es un muro frío. No vas a jugar. Quiero que trabajes, que tengas seguridad. Cory se queda desilusionado, no entiende cómo su propio padre puede cerrarle la puerta. El dolor se transforma en una rabia, lo acusa de tener miedo, de proyectar en él su propia frustración. ¿Por qué nunca estás de mi lado, papá? ¿Por qué no te agrado? Recita Cory con desilusión. La discusión escala hasta lo insoportable. Troy, con la voz firme casi autoritaria, le responde que no le debe agradar, que lo que le debe es responsabilidad. Comida en la mesa, ropa sobre los hombros, un techo seguro. ¿Quién dijo que tú me tenías que agradar? Yo cumplo con mi deber, muchacho. El amor no tiene nada que ver en esto, recita Troy. Esa frase, lanzada con dureza, se clava como una estaca en el corazón de Cory. Lo que para Troy es disciplina, para su hijo es rechazo. Lo que podría haber sido un vínculo de confianza se convierte en 1000 pedazos. Rose observa desde la distancia intentando mediar, pero se da cuenta de que el muro entre ellos ya es demasiado alto. Cory quiere libertad,
Troy quiere control, y entre ambos la cerca del patio se convierte en símbolo de esa guerra silenciosa, un hijo que quiere saltarla y un padre que insiste en mantenerla cerrada. Mientras esa batalla se libra, otra revelación sacude los cimientos de la familia. Troy confiesa que ha tenido un romance fuera del matrimonio. Una mujer llamada Alberta se cruzó en su camino, ofreciéndole lo que él describió como un respiro, una alegría que lo hace sentir vivo. La noticia cae como un golpe en Rose. Después de 18 años de felicidad, de lucha compartida, ella se siente traicionada en lo más profundo. El dolor se convierte en una discusión intensa, en la que Rose expone con firmeza lo que significa ser esposa y ser madre, haber renunciado a sus propios sueños para sostener el hogar y seguir a Troy en su camino. Yo también tuve deseos, también quise vivir para mí, pero elegí a mi familia, y ahora tú me dices que buscaste por fuera lo que no encontraste aquí. Recita Rose, no grita, es la verdad que desarma a Tori mucho más que cualquier golpe. La tragedia no tarda en profundizarse. Alberta, la amante, muere al dar a luz a una niña, Rainer. Troy regresa con la bebé en brazos, pidiéndole a Rose que la críe, y aunque ella se niega a seguir siendo su mujer en el mismo sentido de antes, acepta a la niña como suya, porque su inocencia no tiene la culpa de los errores de los adultos. En esa decisión, Rose demuestra que su amor y su dignidad van más allá de la traición de su esposo. La llegada de Rainer cambia la dinámica del hogar, representa una nueva vida, pero también un recordatorio constante del error de Troy. Cory, en cambio, se siente cada vez más sofocado, más atrapado en una casa que ya no reconoce como suya. La tensión con su padre alcanza un punto sin retorno cuando decide enfrentarlo físicamente. Golpes, empujones. Troy con furia lo expulsa del hogar. Mientras vivas bajo mi techo, vivirás bajo mis reglas, si no, vete. Cory se va, cargado con la herida de un padre que nunca pudo abrazar sin condiciones. Ese enfrentamiento destruye el poco vínculo que quedaba. Cory se marcha con resentimiento, y Troy queda solo, atrapado en su propio orgullo. Incluso Bonus, su amigo inseparable, empieza a tomar distancia, decepcionado de las decisiones que ha tomado. Troy logra la posición de conductor de camión que tanto había deseado, un ascenso en el trabajo, pero el triunfo se ve amargo. Ha perdido casi todo lo que de verdad importaba. La cerca, que ya está casi terminada, se convierte en la imagen perfecta de lo que Troy ha hecho con su vida. Levantó muros para protegerse, pero esos mismos muros terminaron por dejarlo aislado. En esta historia no solamente estamos viendo un padre contra su hijo, o un esposo fallando en su matrimonio. Lo que vemos es un choque brutal entre generaciones, un mundo que cambia y el otro mundo que se resiste a dejar de ser lo que fue. Troy representa una generación marcada por la injusticia, por sueños rotos de un país que nunca les dio espacio de crecer. Su rabia y su dureza vienen de heridas que nunca cerraron, pero esa dureza, en lugar de proteger a los suyos, se convierte en un veneno que envenena lo más sagrado, que es la familia. Cory, en cambio, es la voz de lo nuevo, de lo que quiere volar más allá de las rejas, de lo que busca romper las cadenas del pasado. Él no entiende por qué tiene que cargar con el dolor de su padre, por qué debe renunciar a su propio futuro. Y ahí, en ese enfrentamiento, vemos la tragedia de muchos hogares. Padres que aman a su manera pero hieren sin darse cuenta. Hijos que buscan libertad pero se fueron con la idea de nunca haber sido aceptados como son. Y en medio de esa grieta aparece Rose, símbolo de fortaleza silenciosa, que demuestra que el amor verdadero no siempre es dulce ni fácil. A veces es soportar, resistir y poner límites para no desaparecer en el sacrificio. Ella encarna la voz de la dignidad femenina en una época donde muy pocas veces eran escuchadas. La llegada de Rainer, la hija inocente nacida por error, también es una metáfora. Que la vida siempre se abre paso incluso en medio de la traición y el dolor. Es un recordatorio más que aunque en el pasado pese como una cadena, el futuro todavía tiene semillas de esperanza. Porque al final Barrera nos enseña que los muros no solamente se construyen de tablas y clavos, también se levantan con orgullos, con miedo, con silencio. Este punto de la película vale la pena detenernos unos segunditos y preguntarnos cuántas de esas barreras hemos creado diariamente sin darnos cuenta. El tiempo pasa y la figura de Troy, que alguna vez fue imponente, comienza a desgastarse. Su autoridad en la casa ya no tiene la misma fuerza. Rose vive con él, pero no como su esposa, sino como la madre de sus hijos, la cuidadora de Rainer. Entre ellos hay respeto, pero no intimidad. Hay conveniencia, pero no amor. El muro invisible entre ambos es tan alto como la cerca de madera que Troy terminó en el patio. Cory, ya fuera del hogar, ha tomado su propio camino. La herida con su padre sigue abierta y el silencio entre ambos se convierte en una especie de guerra fría. Troy camina por la casa con el pecho en alto, pero en sus ojos hay una soledad. Su mejor amigo Bono, al que lo acompañaba en risas y cervezas, ya no lo visita con la misma frecuencia.
Troy logró su ascenso como conductor de camión, algo que en otro momento fuera sido motivo de orgullo. ¿De qué sirve ganar el mundo si lo pierdes todo? La relación con su hermano Gabriel pesa sobre sus hombros. Gabriel, marcado por una herida de guerra que le dejó secuelas mentales, siempre fue protegido por Troy, pero ahora su gobierno empieza a intervenir en sus cuidados, y Troy carga con la culpa de haber tomado decisiones que afecten las pensiones y el bienestar de su hermano. Esa culpa lo persigue como si un fantasma recordara que incluso en su rol de protector no siempre acertó. En medio de este panorama, la única luz es Raina, la hija pequeña que juega en el patio, cantando canciones y sembrando esperanza en la tierra. Ella no conoce la dureza de sus padres como la conoció Cory. Para ella, Troy es simplemente papá. Su inocencia es la única redención que le queda al hombre que ha perdido casi todo. Pero Troy sigue siendo un hombre de carácter duro. Se pasea por la casa con el bate en la mano, como si todavía estuviera en un campo de béisbol, enfrentando al lanzador invisible de la vida. Habla con la muerte como si fuera un viejo enemigo, desafiándola a que venga cuando quiera, en su forma de no mostrar miedo, de sentirse vivo aunque cuando por dentro sabe que sus días están contados. La tensión entre Troy y Cory tiene un último capítulo. Cory regresa ya más maduro, y el enfrentamiento de ambos se convierte en un duelo verbal que casi llega a las manos otra vez. Cory ya no es un adolescente lleno de ilusiones, ahora es un joven hombre que no piensa aceptar el control de su padre. Lo acusa de haber destruido sus sueños, de haberlo expulsado de la casa sin entenderlo jamás. Troy, firme, sostiene que todo lo hizo por deber, por responsabilidad, por asegurarse de que su hijo no dependiera de falsas promesas, pero lo que parece injustificación para Cory fue destrucción. Finalmente, el choque llega al punto de que Cory decide marcharse de la manera más definitiva. Con la voz temblando, le dice a su padre que no volverá más, que necesita construir su vida lejos de su sombra. Troy lo mira con rabia contenida, pero en sus ojos hay un rastro de tristeza, de orgullo retorcido. Expulsa a Cory una vez más, pero al cerrar la puerta, queda solo en su casa que ya no resuena con risas ni con ecos. Troy, que alguna vez quiso derribar muros, terminó siendo prisionero de ellos. Se sienta en el patio a observar la cerca que construyó con sus propias manos, y parece entender, aunque nunca lo diga en voz alta, que esta cerca es más que madera, es la suma de todas las decisiones que levantaron distancias entre él y los que amaba. Los días se vuelven rutina. El hombre que alguna vez fue vital y poderoso ahora camina cansado, como si cada paso pasara más que el anterior. La muerte de aquella enemiga invisible con la que bromeaba ya se acerca en silencio. Troy lo sabe, y aunque intenta desafiarla, hay un momento en el que ya no puede más. Así, un día cualquiera, Troy Matson muere en su casa, en el mismo patio donde tantas veces levantó la voz, discutió y defendió su manera de ver la vida. Su muerte no llega como una tragedia épica, sino como el final de un hombre común, virtudes y errores, con glorias y caídas. El día del funeral, Troy llega. La casa vuelve a llenarse, no de vidas, sino de memorias. Rose está allí, firme como siempre, con la dignidad que nunca perdió. Raina, la niña que ahora canta en el patio y juega entre las flores, representa la nueva generación, inocente, pura, sin la carga de los errores de sus padres. Cory, convertido en un hombre, regresa después de tiempo, ahora vestido en un uniforme del ejército. Su rostro muestra madurez, pero también las cicatrices de un hijo que nunca se sintió querido. Se detiene frente a la casa y duda, ¿entrar o no entrar? No es solo un funeral, es enfrentarse al fantasma de un padre que lo marcó con su dureza. Cuando Ro lo recibe, Cory confiesa que no quiere ir al entierro. Dice que no siente respeto, que no puede rendir homenaje a un hombre que lo aplastó toda su vida. Su rabia sigue viva y el rechazo se convierte en un nudo que lo ata incluso en la ausencia de su padre. Pero es Rose quien lo confronta con la verdad. Con calma le recuerda que aunque Troy fue duro, fue también el hombre que luchó contra un mundo injusto, que cargó con un peso que quizás ningún hijo pueda comprender del todo. Tu padre era duro, y lo que eres en parte lo eres por él. Sus palabras son duras de aceptar, pero cargadas de sabiduría. Rose no excusa los errores de Troy, pero tampoco niega que su huella vive en sus hijos. Raina, ajena a esa tensión, canta una canción simple en el patio. Su voz infantil, clara y pura, rompe la densidad del ambiente. Y en ese canto, Cory empieza a entender algo, que la vida no se trata de solo honrar lo bueno o condenar lo malo, sino de aceptar la totalidad de quienes nos precedieron. Cory decide que entonces acompañará al funeral, no como una reconciliación plena, pero sí como un paso para no cargar de por vida con el veneno del resentimiento. El uniforme que lleva simboliza que es un hombre hecho y derecho, capaz de decidir su propio camino. Gabriel, el hermano de Troy, también está allí, con su mente perdida en otra realidad. Sopla una trompeta que no suena, el silencio que deja el instrumento parece lamento, pero también un llamado al cielo. Gabriel sonríe, levanta los brazos y grita que las puertas se han abierto, que Troy ha entrado al paraíso. Sus palabras, aunque confusas, traen un aire de paz en el momento. En
En ese instante, mientras el viento sopla y el sol ilumina la casa, la familia entiende que la vida de Troy, con todo su peso, ha llegado a su descanso. No fue un hombre perfecto, ni mucho menos. Fue un hombre roto, fuerte y débil a la vez, que amó a su manera y que hirió con sus miedos. Ahí en el cierre, lo que queda no es una figura de un héroe, ni la de un villano, sino la imagen de un ser humano complejo, con virtudes y fallas. Un hombre que levantó cercas para proteger lo suyo, pero que al hacerlo, también levantó barreras que lo dejaron solo. El canto de Reinald en el patio se mezcla con el recuerdo de su padre, y ese contraste de vida que empieza y vida que termina es el verdadero legado de Barreras. La certeza de que aunque los errores de los padres pesen, el futuro siempre tiene la posibilidad de ser distinto. Al final, Barreras solamente no es la historia de Trot Matson, sino son los muros que levantamos diariamente en nuestra vida. Muros que creemos que nos protegen, pero muchas veces nos encierran. Troy levantó cerca para cuidar lo suyo, para no repetir las injusticias que lo marcaron, pero en ese intento su orgullo y su miedo se convirtieron en cadena para los que amaba. Su hijo Cory heredó más heridas que consejos, Rose aprendió a amar sin desaparecer en el sacrificio, y Reinald, la más pequeña, quedó como la semilla que recuerda que incluso hay futuro después del dolor. La pregunta que nos deja esta película es bastante desconcertante. ¿Cuántas veces nos volvemos como Troy? ¿Cuántas veces pensamos que cumplir con el deber es suficiente? Olvidando que el amor también alimenta, que la ternura también sostiene, porque el deber puede dar techo, ropa, pan, pero solo el amor construye puentes donde los muros ya no alcanzan. Barrera nos enseña que ningún legado es perfecto, que todos dejamos heridas y aprendizajes, pero también nos recuerda de que tenemos elección. Podemos repetir la dureza del pasado o sembrar la esperanza del futuro. Al final no se trata de cuán alta construyes tu cerca, sino a quién dejas entrar y de qué manera, porque lo que define una vida no es la madera ni los clavos, es las puertas que decidimos abrir.